Buenas tardes, compañeros de la sección D. Como lo platicamos el día lunes, vamos a hablar de algunas generalidades de la ley del Banco de Guatemala. Esto con el propósito de que lo que ya leyeron, pues tengan la oportunidad de posiblemente de que les aclare algunas dudas que les pudieron haber surgido. En el artículo primero de esta ley se refiere al objeto que está regulado en el artículo 132 de la Constitución de la República. En términos generales, el 132 es que el Banco Guatemala es el banco estatal y el agente financiero del Estado. Y cuando se habla en el artículo 3 de su objetivo fundamental, en el artículo 2 se refiere a su naturaleza. Pero si ustedes comparan la naturaleza con respecto a la de la SAT, van a encontrar que es diferente. Compárenla y ahí van a encontrar las diferencias. Aquí solo se señala que es una entidad descentralizada con personalidad jurídica propia, que es autónoma, que tiene su propio patrimonio y que puede adquirir derechos y obligaciones. El de la administración tributaria es un poco más amplio. Cuando se refiere al objetivo fundamental por el cual fue creado el Banco de Guatemala, se refiere a que este banco debe de contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones favorables para el desarrollo económico del, de la nación. O sea, el banco debe de velar porque existan esas condiciones favorables. Y para eso, tal y como lo dice ese artículo, debe hacer uso de cualquiera de los instrumentos que en esta ley se señalan, y de los cuales vamos a ver algunos. Pero para mantener ese desarrollo favorable de la economía nacional, tiene que velar porque se mantengan en un buen estado las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y lo referente a la estabilidad de precios. Esto de la estabilidad de precios es lo que está relacionado con lo del fenómeno de la inflación. Por eso es que lo menciona aquí, porque en un momento dado no controlar la inflación puede producir ciertos fenómenos económicos que van a afectar la economía nacional. Luego, en el artículo 4 están todas las funciones del Banco de Guatemala. Si ustedes ya las leyeron, se van a dar cuenta que son fáciles de comprender. Yo me quiero referir a la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es una institución que está dentro de la misma ley del Banco de Guatemala, pero que automáticamente está por encima de lo que es las autoridades del Banco de Guatemala. La Junta Monetaria, su integración no la da esta ley, sino que esta está señalada en la Constitución de la República. Y la preside, o sea, el presidente de la Junta Monetaria es a la vez el presidente del Banco de Guatemala. Lo que llama la atención de la Junta Monetaria, de sus integrantes, es que involucra prácticamente a todo el sector económico del país.
y si no en su totalidad, por lo menos a los más importantes. Independientemente de las autoridades estatales que forman parte de él, como es el presidente del Banco de Guatemala, los ministros de Finanzas Públicas, de Economía, de Agricultura y Alimentación, también los miembros del Congreso de la Nación, se habla de el presidente del Consejo de Administración o juntas directivas. O sea, todos los bancos privados nacionales tienen que escoger dentro de los presidentes de sus juntas directivas a uno que los represente. También tiene representación en la Junta Monetaria un delegado, un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, electo por el Consejo Superior. Allí se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene la universidad en la política monetaria, cambiaria y crediticia de la economía nacional. Y de ahí la importancia también, y ustedes me entienden lo que voy a decir, de quién dirige la rectoría, de la Universidad de San Carlos. El rector, recuerden ustedes, que es el que dirige el Consejo Superior Universitario. Y entonces este consejo es el que elige a un representante ante la Junta Monetaria. O sea, tiene incidencia directa en nuestra universidad. Es muy importante el artículo 13 porque claramente señala que la Junta Monetaria tiene incidencia en la política monetaria del país, que es diferente a la política fiscal. La política monetaria cambiaria y crediticia prácticamente son los representantes de la Junta Monetaria los que lo van a determinar. Y ellos están conformados por un representante del Ministerio de Finanzas Públicas, que es a la vez el que tiene dentro de sus facultades determinar la política fiscal del Estado de Guatemala. Se recuerdan que la política fiscal del Estado, les dije yo, que al hablar de política fiscal no era más que la facultad que tenía un Estado para poder determinar cómo van a ser los ingresos y cómo van a ser los gastos durante un ejercicio fiscal. A la vez tiene que ver con la liquidez y solvencia de la banca privada, y eso es muy, muy importante. Al hablar de la liquidez y la solvencia de la banca privada, pues tiene injerencia directa en la actividad de los bancos. Eso lo pueden leer ustedes en el artículo 26, donde están las atribuciones. Claramente dice en la literal A que es el que debe determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, tomando en cuenta todo el entorno económico nacional e internacional. Esto tiene que ver también con que la Junta Monetaria debe velar por la liquidez y la solvencia de los bancos privados, a través de quién tendría que cumplir esta facultad, pues por medio de la superintendencia de bancos, que es dirigida por el superintendente. Las funciones y atribuciones de este órgano están en la ley de bancos, que no es objeto de este curso, pero para los que tengan curiosidad, ahí pueden encontrar
encontrar esta cuestión, lo referente a cómo se regula las atribuciones, funciones y atribuciones del superintendente de bancos. O sea, además dice de reglamentar todo lo referente al encaje bancario. El otro día, cuando estábamos resolviendo el laboratorio de la ley del Banco de Guatemala, había un caso, me recuerdo yo, y les platiqué sobre cómo es que funciona el encaje bancario, que está regulado en los artículos 43, 44 y 45. Otra de las atribuciones que tiene la Junta Monetaria es reglamentar lo que se refiere a la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación, para los que solo han oído que se habla de Cámara de Compensación, o que depositan un cheque en su banco, pero el cheque es de otros bancos y les dice, ¿cuándo puedo cambiar ya este dinero? Hasta que la Cámara de Compensación nos dé los resultados, que va a ser posiblemente, hoy lo depositan, mañana después de las 5 de la tarde. Bueno, pues la Cámara de Compensación, antes de que se diera toda esta revolución informática, significaba que todos los días, en la mañana, a las 7 y en la tarde, después de las 5, llegaban delegados de cada banco, a un recinto en el Banco de Guatemala, y donde ya llevaban clasificados los bancos, los cheques de otros bancos. Y entonces se daba un intercambio de esos cheques. El banco X le daba los cheques que tenía del banco Y, y el banco Y le daba al banco X los cheques que había recibido él. Estos personajes regresaban a su banco y entonces ya chequeaban si esos cheques tenían fondos. Y si tenían fondos, pues le ponían el distintivo de que sí tenían fondos, y entonces los debitaban los cheques de las cuentas, y ya quedaban a la disponibilidad los fondos del otro banco. Y viceversa, el otro banco hacía lo mismo. Y entonces esta era una operación que se hacía todos los santos días, en la mañana y en la tarde. En la mañana los que se recibían en el transcurso del día anterior, y en la tarde los que se recibían en el transcurso de la mañana. Todo esto ha evolucionado con los sistemas informáticos, y entonces ahora es mucho más rápido el trabajo de la Cámara de Compensación. Y antes se tardaban hasta 48 horas para liberar los cheques. En la actualidad es de un día para otro. Aún lleva su tiempo, pero es más rápido. Esto es una operación que se realiza en base a un reglamento que ha sido creado por la Junta Monetaria. La Junta Monetaria dice que todas sus resoluciones tienen responsabilidad todos los miembros que la conforman. Y la única forma de quedar exentos de esa responsabilidad es que voten en contra. O sea, que razonen su voto votando en contra de lo que se les está planteando. En caso contrario, seguirán teniendo responsabilidad personal y solidaria, según este artículo 27 de la ley del Banco de Guatemala. Lo que a mí me llama mucho la atención es lo que está en el penúltimo párrafo de este artículo 27. Y es que dice que incurren en responsabilidad de los miembros de la Junta que divulguen lo que en ella se discuta, porque eso tiene carácter confidencial.
lo que se discuta o que se va a tratar o que se está tratando en las sesiones de la Junta Monetaria. Y les digo que me llama mucho la atención porque hace muchos años, allá por 1978, más o menos, cuando estaba el conflicto armado, yo les conté que se iba a aplicar el famoso control de cambios. Sin embargo, y eso se estaba discutiendo en el seno de la Junta Monetaria, aún estaban en sesión cuando toda la banca privada se enteró de que la resolución que iban a hacer ese día del seno de este órgano era que se iba a instaurar el control de cambios, que significaban que nadie podía comprar divisas, mandar divisas al extranjero. Cuando se refieren a divisas, para los que no manejan este concepto, divisas se le llama al conjunto de monedas, cualquiera que sea, extranjera. Si yo estoy hablando de dólares, euros, yen, japonés, todos esos son divisas. Las divisas es un sinónimo de moneda extranjera. Entonces se divulgó y fueron millones de quetzales convertidos en dólares, porque en ese tiempo estábamos al 1 por 1, si mal no recuerdo, que se fueron al extranjero, con el propósito de que antes de que se cerraran las puertas para mandar transferencias, que en aquel tiempo se hacían por Telex, las transferencias no fueran a poner en una condición crítica a la economía del país. Y aún así salieron muchos millones. Lo que me llama la atención es que nunca se supo que castigaran a alguien o que se investigara a alguien que hubiese divulgado esta información tan importante y que podía haber provocado un descalabro total en la economía del país. Luego, si ustedes ven, los demás artículos se refieren a la presidencia, cuáles son las funciones y atribuciones, etc. Lo que me interesa hablarles un poco más es sobre esto de las operaciones de estabilización. Esto se refiere cuando el país está en un problema financiero, un problema económico, en que posiblemente tiene escasez de recursos. Entonces el Banco de Guatemala, con el propósito de mantener el desarrollo de la economía nacional, y que es el responsable, les decía al principio, de velar por las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias y estabilidad de precios normal, entonces tiene que salir a la defensa. Y en esos casos, de acuerdo al artículo 46, puede emitir bonos de estabilización monetaria o títulos valores. Esto desde luego lo tiene que hacer con la autorización del Congreso de la República. Esta es una especie de crédito. ¿Por qué? Porque el Banco de Guatemala, el que vela por el interés financiero del Estado, pues sencillamente va a crear esos bonos, y como el responsable de cumplir con la obligación de pagarlos es el Estado de Guatemala, quien les cuento jamás ha dejado de pagar un bono y por lo tanto es un sujeto de crédito a nivel mundial. Entonces los adquieren los que manejan el capital, y en esos casos pues sencillamente el Estado está obteniendo dinero para poder cumplir con sus obligaciones. Pueden ser llamados bonos de estabilización o títulos valores. Tal vez ustedes
Si leen los periódicos, hay veces que el Banco de Guatemala publica que va a sacar a concurso bonos, del tesoro, le llaman. O sea, son títulos también de los denominados títulos valores en general, pero les ponen el nombre ya específico de bonos del tesoro. Y ahí está señalado el plazo y cuántos son los intereses. Y entre más sea el monto que adquieran, pues mejor va a ser la tasa de interés. Los que manejan el capital, pues definitivamente para ellos es una excelente inversión, puesto que van a ganar intereses y su dinero está seguro. No tienen ningún problema de que lo vayan a perder. En el artículo 48, siempre dentro de esta de la estabilización monetaria, se refiere a los préstamos que se le hace a los bancos. O sea, el Banco de Guatemala puede prestar a los bancos. Al que no le puede, de acuerdo a la ley de bancos, ahí está eso, está a esa disposición, al que no le puede prestar dinero es al Estado. Pero cuando un banco de la iniciativa privada se encuentra con deficiencias temporales, o sea, un ejemplo, le ha ido mal con la recuperación de su cartera crediticia y entonces está teniendo problemas para cumplir a sus clientes en el pago de intereses. Se me ocurre ese ejemplo. Entonces, este banco puede recurrir al Banco de Guatemala para que le tire un salvavidas para solventar esas deficiencias. Pero le debe presentar al superintendente de bancos su situación, o sea, le debe informar de su situación de liquidez, de solvencia, su rentabilidad y la calidad de sus principales activos. Y esto será trasladado a la Junta Monetaria para que pueda determinar la Junta Monetaria si realmente lo necesita o le deniega el crédito. Yo me recuerdo que de esto yo les puse a ustedes un caso en la ley de Banco de Guatemala y prácticamente en el segundo párrafo del artículo 48 es donde está lo del plazo de 60 días, que no puede tener más de 2 créditos, que no se puede exceder de 12 meses, etc. Pero hoy complementamos ese caso refiriéndonos a que son préstamos que pueden hacer los bancos del sistema cuando tienen deficiencias temporales de liquidez. O sea, no tienen el dinero suficiente por situaciones de manejo de sus recursos que se han dado dentro del banco privado. Fíjense ustedes que el penúltimo párrafo de ese artículo dice que el superintendente de bancos debe informar a la Junta Monetaria en un plazo de 10 días hábiles después del otorgamiento de créditos sobre las causas originarias de las deficiencias de liquidez, su situación, la calidad en que se encuentran. Y esto hay un reglamento específico. Lástima que no es nuestro estudio sobre la superintendencia de bancos, o sea, en la ley de Banco de Guatemala, pero se los cuento. Yo creo que ya les anticipé algo la vez pasada. La superintendencia de bancos es la responsable de fiscalizar a todos los bancos privados del sistema y también a las financieras que están debidamente inscritas. O sea, el superintendente es el que, no el superintendente, la superintendencia es la que con sus auditores
bancarios, aquí no estamos hablando de auditores fiscales, sino auditores bancarios, son los que deben determinar la liquidez que tiene un banco privado, o si tiene deficiencias, o cómo está la calidad de sus créditos, si qué porcentaje es el que está pagando normalmente, o sea, están captando el capital y los intereses, y cuánto es el monto de capital que se tiene en mora. Estos son parámetros que sirven para determinar la liquidez de un banco, para determinar cómo es su situación económica. Hay un banco, perdón, sí, hay un banco de los cuales se tenía conocimiento que estaba por un lado lavando dinero, pero por el otro que su situación de liquidez no era normal y les estaban recibiendo dinero a plazo fijo, pero que no se estaban otorgando los títulos valores legales. Y entonces mucha gente estaba depositando en el interior de la República, gente de los migrantes, enviándole aquí a sus familiares para que depositaran a plazo fijo mientras ellos regresaban para ya hacer las inversiones en su oportunidad. Y los intereses no estaban malos, pero los títulos valores no estaban dentro del campo jurídico, dentro del marco legal establecido para esa clase de documentos. El problema es que cuando se le da la orden a la Superintendencia de Bancos para que fiscalicen, no sé, esos detalles no los desconozco, pero lo que sí es cierto es que después de un tiempo prudencial, el superintendente de bancos firmó el informe de ese banco, y es el Banco de Comercio, en el que decía que el banco estaba estable, tenía liquidez, sus cuentas estaban sin problema. Y a las pocas semanas, el banco se declara en quiebra, entregan las llaves de toda la institución. No estoy seguro si en la superintendencia o en el Banco de Guatemala, y desaparecen todos los directivos que eran a la vez los socios, o sea, el Consejo de Administración del banco. Cuando se pretende en un proceso penal tratar de resguardar dinero que había captado este banco, no había absolutamente nada. Y dentro de ese proceso penal es que se dicta la orden de aprehensión contra este superintendente de bancos que yo les mencioné la vez pasada, la cual está vigente. Y tampoco pudieron aprehender a ninguno de los socios. Lo que sí les contaba es, y los detalles del proceso penal al principio yo se los puedo contar con toda certeza porque yo estaba viéndole su asunto a uno de los que depositó dinero, eran 300,000 quetzales. Y era dinero precisamente de los hijos que estaban en Estados Unidos enviando sus ahorros para que aquí tenerlos listos para cuando iban a regresar a hacer sus inversiones. Perdieron todo. Lo extraño fue que conforme fue pasando los días en el proceso, empezaron a presentarse personas con certificados de 50,000, después 100,000, medio millón, 5 millones, 15 millones, 20 millones. Y dentro de la pequeña investigación que se hizo, las personas propietarias de esos dineros no estaban dentro del rol de la actividad económica del país. Y entonces como que se confirmaron los rumores que habían sobre la forma que trabajaba este banco. Yo ahí me quedé porque sencillamente cuando les informé a ellos que era muy difícil la recuperación de sus dineros, pues desistieron.
de seguir con ese proceso. Y lo que me han contado algunos compañeros que están ahí es que no se ha podido recuperar absolutamente nada. Este es un problema que nació por una deficiencia de la Superintendencia de Bancos, que es un órgano estatal y que es el responsable de, la, de velar por la liquidez, la estabilidad, tanto crediticia como monetaria, de los bancos privados del sistema y de los demás órganos que fiscalizan. Hablemos de las operaciones. Hay algo que no les dije, bien se los mencioné, que los bonos de estabilización tenían que ser aprobados por el Congreso de la República. Una cosa que me salté y que sí considero importante que remarcárselas es lo que está en el artículo 47, que el Banco de Guatemala puede comprar y vender moneda extranjera. Había una discusión en alguna oportunidad en la que se señalaba que solo los bancos del sistema podían comprar o vender dólares, euros o cualquier otra moneda. Y eso no es cierto. El Banco de Guatemala puede comprar y vender moneda. Y hay algo que ustedes tal vez lo han oído o leído. Cuando el tipo de cambio del dólar con respecto al quetzal está subiendo demasiado, ¿qué es lo que hace el Banco de Guatemala? Pues el Banco de Guatemala pone a disposición de los interesados dólares. ¿Para qué? Para que el mercado se inunde de dólares y entonces el tipo de cambio no pueda seguir en alzada, se estabilice o baje. Esa es una de las grandes medidas que ha hecho el Banco de Guatemala y que han permitido que se mantenga el tipo de cambio estable, que no fluctúe en forma exagerada, porque eso vendría prácticamente a atentar con lo que hablábamos al principio, la estabilidad de los precios. Entre más caro esté el dólar con respecto al quetzal, más caro es el pago de las mercancías que importan los comerciantes, los insumos que importan las industrias, la materia prima, y esos son costos que no los van a absorber ellos. Esos son costos que los va a absorber el consumidor, porque aumenta el valor el precio de las cosas. O sea, al final siempre el consumidor es el que va a resultar afectado. Por ese motivo es que el Banco de Guatemala tiene que salir al mercado. Pero también momentos en que hay demasiados dólares, tiene que empezar a dictar las medidas sanitarias para que el tipo de cambio tampoco se reduzca, porque eso porque eso le afectaría, por ejemplo, con todas las remesas que están enviando los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Al convertir esos dólares que están enviando, pues al convertirlo en quetzales sería menor los quetzales que estaría recibiendo. Por eso es que tiene que velar por la estabilidad esta monetaria respecto a las divisas, y de ahí la facultad para comprar y vender moneda extranjera. En el artículo 55 se establece que todas las instituciones del Estado deben tener depositado
sus dineros, o sea, los que les asigna el presupuesto en el Banco de Guatemala, según este artículo 55. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué en una época muchas instituciones del Estado tenían sus depósitos en el Banco Industrial? Ahora ya son mínimas. Pero ahora, aparte de algunos bancos del sistema, muchas tienen sus depósitos en el Banco de Desarrollo Rural. No exclusivamente en ese banco, pero sí muchos depósitos. Y otros depósitos, Banco Industrial, los bancos del sistema en general. Hay depósitos. ¿Cómo es posible si hay una prohibición prácticamente según el artículo 55? Si nosotros nos quedáramos leyendo el artículo 55, solo en su primer párrafo, entonces diríamos, no están actuando bien las instituciones del Estado, ni los bancos del sistema con estar recibiendo dinero de los entes del Estado. Pero si ustedes siguen leyendo, porque es un artículo bien largo, van a encontrar en el tercer párrafo que dice que se pueden hacer excepciones. Y esas excepciones la Junta Monetaria las reglamenta. O sea, hay un reglamento que ha creado la Junta Monetaria y donde se establece que las instituciones del Estado sí pueden tener en los bancos del sistema en el que ellas determinen, puede ser Banco de los Trabajadores, Crédito Hipotecario, Banco Industrial, Banco Rural, el GIT, bueno, cualquiera de los bancos del sistema, estos son los que se me vinieron a la mente. Porque dice que en esas sus operaciones de giro del dinero que necesita para su giro normal, sí puede tener esos dineros en los bancos del sistema. O sea, sí hay una facultad por excepción para que las instituciones del Estado puedan tener depósitos en los bancos privados. Ese reglamento debe ser creado por la Junta Monetaria. Pero se agrega en ese mismo artículo que la Contraloría General debe de estar vigilante, debe de fiscalizar esas operaciones. Recuerden ustedes que en la Constitución de la República dice que la Contraloría General de Cuentas es el órgano responsable de velar por el buen manejo de los bienes del Estado. Y las monedas, que es un bien mueble de tráfico financiero y económico, si son recursos del Estado depositados en los bancos del sistema, pues eso es parte de la competencia de la Contraloría General, ir a fiscalizar que se estén utilizando en una forma correcta. Luego tenemos en el artículo 64, para los que leen los periódicos, van a encontrar que muchas veces aparecen las resoluciones de la Junta Monetaria publicadas, y no una, sino 4 o 5, y acaparan hasta dos páginas de los periódicos. Y es que en el artículo 64 se señala que las resoluciones de la Junta Monetaria deben ser publicadas por el Banco de Guatemala. O sea, el Banco de Guatemala es el ejecutor de todo lo que decide la Junta Monetaria. Y lo debe hacer en el diario oficial y en uno de mayor circulación. ¿Cómo hacer para...? Eso es como en el derecho civil.
en algunos casos que se ordena hacer edictos en diario oficial y otro mayor circulación, pero generalmente se busca el de mayor circulación, el que menos cobre por los edictos, no toman en cuenta lo de mayor circulación. Los parámetros oficiales no existen sobre ese respecto. Bueno, pero aquí es diario oficial y uno de mayor circulación. Pero ¿qué es lo que cuáles son las resoluciones que se deben publicar? Pues las que se deben de publicar son todas aquellas que tengan que ver con disposiciones relacionadas con la política monetaria, cambiaria, crediticia o resoluciones que son de observancia general para todas las instituciones que son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Eso es lo que hay obligación de publicar. Pero hay otra clase de resoluciones que emite la Junta Monetaria, y esas resoluciones solo tienen relación con determinado banco del sistema. Esas no deben de ser publicadas en los diarios oficiales. Para esas clases de resoluciones se tienen que hacer notificaciones personalmente, ya sea a un banco o a los bancos que estén involucrados con respecto a esa resolución. Bueno, lo último, lo que no les voy a hablar son las sanciones. Las sanciones, por favor, esas las leen ustedes, y que tienen que ver con las multas que se imponen y hasta dónde son los montos cuando no está funcionando lo del encaje bancario, por ejemplo. O sea, las deficiencias del depósito legal, que es como se le llama también al encaje bancario. Bueno, compañeros, tal y como se los prometí, iba a ser más corta la clase de hoy para que tengan tiempo para estudiar para mañana. 45 minutos. Y 45 minutos son los que vamos a utilizar. No hay preguntas. Por favor, vuelvan a leer. Todavía tienen tiempo de leer la ley de Banco de Guatemala. La de la SAT, pues algunos artículos que no les hayan quedado claros, vuelvan a releerlos. Y nos vemos mañana en el examen. Cada quien en su horario de clase. Recuérdense que hay una parte teórica y una parte práctica. Les vuelvo a recalcar que por favor entreguen su examen en el tiempo que se señalan las instrucciones. Yo no soy el que corta el examen. Es el mismo sistema el tiempo que se le pone es el que ya después no permite que se reciban más exámenes. Y el que aparece ya examinándose, porque ahí queda el dato, ya no tiene derecho a examen extraordinario. Por favor, no se queden perdiendo el tiempo. Mejor entreguen su examen en el último minuto si quieren, pero que sea en el último minuto. No se arriesguen, por favor. Fíjense que en guerra avisada no hay muertos, no hay extraordinario para los que aparecen ahí no entregado por retraso. Que tengan ustedes muy buena noche. Nos vemos el día de mañana para el examen.
noches, Nelson. Aquí sí, en mi intermedio de dar clases. Eso no creo que no lo había contado, ¿no? Tengo 38, 39 años de dar clases en la Universidad de San Carlos. No, en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, en el último año. Y ahorita estoy en el intermedio. Fíjense, Nelson, que yo tengo problemas para ir allá. Hoy tenía una reunión desde las 8 y en la mera mañana y tuve otra mediodía y ahí me tuve que venir para poder estar aquí en mi casa para dar clases. Con eso del tráfico no se puede mover. Mañana estoy algo parecido y en la tarde, después del mediodía, me tengo que ir a la costa, no voy a estar ni el viernes. Entonces, yo se me estaba ocurriendo ahorita en base a lo que acabo de leer, que será posible que mejor le deposite usted el dinero y lo pueda llevar ahí a la ventanilla. Sí. Ustedes dan una campaña, mándeme su, ¿cómo se llama? Su número de cuenta, el banco y su nombre, el nombre que tiene en esa cuenta. Y yo mañana le voy a decir a mi secretaria en el transcurso de la mañana que vaya a hacer el depósito. Porque lamentablemente soy chapado a la antigua y no tengo eso de las transferencias. Bueno, quedamos así. No, si yo estaba viendo qué mecanismo, hombre, y el problema es que mis hijas trabajan, nadie tiene tiempo de semana, entonces yo había pensado ir, pero el sábado. Pero no me imaginé que estuvieran poniendo esa clase de presiones, ¿verdad? Entonces yo dije, sin ningún problema, voy el sábado, ¿no?